Siguiente problema, número 3. Se necesita de una solución a nivel de un arreglo de RAID que proporcione una distribución de paridad, la cual brinde tolerancia a fallas a tal grado que permita la falla total de uno de los discos del arreglo, sin alterar la información dentro del volumen global resultante. Para dicha integración se cuenta con 4 discos duros, los cuales cuentan con las siguientes capacidades: 2 discos duros de 1 terabyte, uno de 2 terabytes, un tercer disco de 1.5 terabytes. Integre la mejor solución que usted considere, demuestre los cálculos para llegar a la definición del volumen resultante y demuestre gráficamente la arquitectura de la solución. Tenemos la siguiente información. Se nos dice que tenemos 4 discos duros y nos dice que son 2 de 1 terabyte. Se nos dice que son también un disco duro de 2 terabytes y otro de 1.5 terabytes. Se nos dice que entonces nuestro RAID, el arreglo, va a estar conformado de estos discos duros, y nos dice que permite la falla total de uno de los discos del arreglo, es decir, vamos a usar RAID 5. Entonces vamos a hacer nuestra gráfica aquí para comprenderlo mejor. Primer disco, que es de 1 terabyte. El otro, que también es de 1 terabyte. El otro, que es de 2 terabytes. Y el cuarto disco duro, que es de 1.5 terabytes. Todo esto está conformado en el arreglo, perdón por mis dibujos. Ahí está. Este sería entonces el problema. Entonces se nos dice que tenemos que demostrar los cálculos para llegar a la definición del volumen resultante y demostrar gráficamente la arquitectura de la solución. Hay una fórmula que vamos a usar para dar solución a este problema. Es n menos 1 por C1, donde n es el número total de discos y C1 es la capacidad de almacenamiento de los discos. ¿Cuál es esta capacidad de almacenamiento? Recordemos que se reduce al disco más pequeño del arreglo, entonces sería 1 terabyte. Entonces C1 es 1 terabyte y n, ¿cuántos discos hay? Hay 4 discos. Entonces 4 discos menos 1, porque es el disco que se va a tomar para el fallo, por 1 terabyte. Entonces, haciendo este cálculo, vamos a decir, entonces 4 menos 1 serían 3 por 1 terabyte. Sería entonces 3 terabytes. Entonces, el tamaño útil de almacenamiento es 3 terabytes. Esta sería la respuesta para este problema. Y esta sería la solución para el tercer problema. Problema número 4. Se necesita de una solución a nivel de un arreglo de RAID que proporcione una distribución de paridad y tolerancia a fallos. El cliente solicita contar con una capacidad útil en el disco de 10 terabytes para una SAN, para lo cual se necesita que usted defina qué cantidad de discos duros crudos se necesitan adquirir para contar esta solución. Entonces aquí ya no me están dando el número de discos, sino en este caso nosotros los vamos a averiguar. Tomando en cuenta que los volúmenes disponibles en el mercado para el modelo de SAN que planea adquirir son de 2 terabytes cada uno, se necesita que indique qué cantidad de discos duros compraría
demuestre sus cálculos y demuestre gráficamente la arquitectura de la solución. Tenemos entonces el cuarto problema. Y se nos dice que aquí tenemos que averiguar nosotros la cantidad de discos duros crudos que se necesita para adquirir en la solución. Aquí nos está dando el número de discos duros que vamos a usar, pero sí me están dando la capacidad útil en el arreglo del disco. Entonces aquí voy a escribir como dato capacidad útil en el arreglo son 10 terabytes. Me está dando este dato. Aparte, también me está diciendo que para tomar en cuenta que para el número de discos que vamos a utilizar, me dice que en el mercado, para el modelo SAN, que son el modelo que vamos a usar para el arreglo de los discos, dice que su capacidad son de 2 terabytes cada uno. Entonces, si son de 2 terabytes, sabemos que la capacidad de almacenamiento, o en este caso, la capacidad de almacenamiento de los discos, sí, va a ser de 2 terabytes. Entonces, que sería en nuestra fórmula, vamos a hacer RAID 5, que es n menos 1 por C1. En este caso, tengo esta capacidad que son 2 terabytes, pero lo que no me están dando es el número de discos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que averiguar? Tengo que averiguar este dato. Recordemos que todo esto al final nos va a dar la capacidad útil y esto es igual a 10 terabytes. Entonces, ya con estos datos vamos a despejar n, que son el número de discos que se necesitan en el arreglo, y así vamos a saber cuál es. Vamos a replantear reescribir la fórmula con los datos llenos por la capacidad de almacenamiento de los discos, que son 2 terabytes, y es igual a 10 terabytes. Recordemos que es 2 terabytes porque todos los discos SAN van a ser 2 terabytes. Entonces, como en RAID 5 la capacidad es del disco más pequeño, entonces es 2, no hay otro mayor. Por eso tomamos 2 terabytes. Vamos a hacer el despeje. Tengo entonces que n menos 1 está multiplicándose con 2 terabytes. Este va a pasarse a dividir 10 terabytes dividido 2 terabytes. Con lo cual entonces esto va a ser igual a 5 terabytes. Entonces tengo que despejar n, que sería lo que tiene restándose 1. Entonces paso al otro lado a sumar. 5 terabytes más 1, que sería entonces 6 discos. Recordemos que aquí esto se cancelaba, ¿verdad? Cuando se dividían se cancelaba esta unidad y solo quedaría n, 6. Entonces, ¿qué son estos 6? Son 6 discos duros para la solución. Entonces la respuesta sería esta: 6 discos duros. Vamos a dibujar brevemente cómo quedaría nuestra solución de RAID 5, que sería entonces, recordemos que son 6 discos, entonces vamos a dibujarlos aquí rápidamente. Como son 2 terabytes cada uno. Tercer disco. Y aquí el último, que son de 2 terabytes. Y recordemos, ¿por qué son todos de 2 terabytes? Porque esa es la cantidad que me están diciendo que el modelo SAN tiene en ese mercado. Entonces esta sería nuestra solución final.
Pero ahora bien, para el problema 4 también alguien podría pensar, bueno, también podría implementar RAID 6 ahí, porque no me están dando restricciones a cuántas tolerancias a fallos debe haber, sino me dice que debe haber una distribución de paridad y tolerancia a fallos. Entonces alguien podría pensar que también es válido usar RAID 6 para el problema 4. Y efectivamente sí se puede hacer, pero recordemos que RAID 6, nuestra fórmula es n menos no 1, sino 2. ¿Por qué? Porque son dos discos que consumen en los fallos. Por la capacidad de almacenamiento de discos, esta sería la fórmula para RAID 6. Entonces, el objetivo del problema es encontrar el número de discos crudos que se necesita para la solución. Cuando usamos RAID 5 fueron 6 discos, pero aquí tendríamos que usar esta fórmula para averiguar cuál es el nuevo número de discos que se van a utilizar. Con los mismos datos, la capacidad de almacenamiento quedan 2 terabytes y la capacidad de almacenamiento total, el tamaño útil, 10 terabytes. Entonces n menos 2 por 2 terabytes igual a 10 terabytes. Esta sería la fórmula. Entonces vamos a hacerlo con RAID 6. Recordemos que aquí estamos trabajando con RAID 6 en este caso. Entonces hacemos el mismo despeje. Como despejo aquí, 2 terabytes está multiplicando y pasa a dividir, serían 10 dividido 2, serían 5. Entonces voy a escribirlo solamente así. 5 es igual a n menos 2 para resumirlo. Y este menos pasa a sumar aquí a los 5 que tengo a la derecha, que serían 5 más 2, y esto es igual a 7. Entonces, ¿cuál es la solución en RAID 6 del problema 4? Son 7 discos duros para la solución. Entonces, en RAID 5 recordemos que teníamos 6 discos duros, pero en RAID 6, que son 2 discos duros, entonces ya serían 7 discos duros para RAID 6. Y obviamente en RAID 6 vamos a graficarlo brevemente, que no serían 6 discos, ¿verdad? Sino serían 7, perdón. De 2 terabytes igual. 2 terabytes, 2 terabytes, 2 terabytes, 2 terabytes. Entonces esta sería la solución para RAID 6 con el problema 4. Problema final, problema número 5. Se necesita de una solución a nivel de un arreglo de RAID que proporcione una distribución de paridad y tolerancia a fallos. Debido a las normativas internas de la organización que lo está contratando, se necesita contar con al menos con tolerancia a fallas de 2 discos duros que conforman el volumen de RAID resultante. La solución debe ser integrada con discos duros. De los siguientes volúmenes, los volúmenes de los discos duros: 5 discos de 1 terabyte, 3 discos de 1.5 terabytes. Es necesario que realice los cálculos necesarios para plantear la solución de volumen final. Deje constancia de sus cálculos y demuestre gráficamente la arquitectura de la solución. Vamos al problema número 5. Dice que necesita una solución con distribución de paridad y tolerancia a fallos. Pero como las normas de la organización dice que necesita contar con al menos con tolerancia a fallas de 2 discos duros que conforman el volumen del RAID resultante. De los siguientes volúmenes me dice lo siguiente: 5 discos de los discos duros del arreglo. Dice que 5 de ellos son
de 1 terabyte. También me está diciendo que 3 de estos discos son de 1.5 terabytes. Va. Me dice a mí que necesita al menos fallas de 2 discos duros, es decir, que necesito un arreglo de una solución de RAID 6 porque es la que me permite hacer doble bloque de paridad. En la fórmula, recordemos que tenemos n-2, que estos dos discos corresponden a los datos de paridad, los bloques de paridad de RAID que utiliza RAID 6, y son los 2 discos duros que usa para esos 2 bloques de paridad. Por tanto, son 2 discos en RAID 6 por la capacidad del almacenamiento. Vamos a hacer rápidamente nuestro dibujo para entenderlo mejor. Son 8 discos. Cuatro, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, entonces me dice que uno son de 1 terabyte, 5 son de 1 terabyte, y el otro son de 1.5 terabyte. Muy bien, este sería entonces todo el arreglo. La imagen de la solución al problema. Entonces vamos a comenzar ahora haciendo la sustitución de los datos. Tengo 8 discos que es n. En la fórmula entonces tengo 8 discos menos los 2 que usa de los 2 bloques de paridad en RAID 6 por la capacidad de almacenamiento. ¿Y cuál es la capacidad de almacenamiento? Recordemos que en RAID 6 aquí se limita al disco más pequeño también. Por tanto, ¿cuál es el disco más pequeño en capacidad de almacenamiento? Todos son de 1 terabyte o de 1.5. Entonces, ¿cuál sería el menor? Sería 1 terabyte. Y entonces solo hacemos las operaciones. 8 menos 2 son 6 por 1 terabyte, que sería entonces 6 terabytes de almacenamiento útil. Y esta sería la respuesta al problema. Al problema número 5, que es el problema final. Y esto sería todo. Espero que hayan aprendido algo con estos problemas y dar soluciones, porque esto se utiliza en la vida real y puede ayudarles a arreglar los problemas que se puedan encontrar. Muchas gracias.